que no todos se endeudan sobre deudas, que eso es interesantísimo. Y segundo, la experiencia que tiene con varias empresas grandes y todo esto que imagino va a contar, son experiencias que no te la da una universidad, colegio, sino te la da la vida. Entonces, que pase Manuel y que nos cuente todo. Bueno, buenas noches con todos. Gracias por darse el tiempo de venir acá, de escuchar esta charla organizada aquí por este grupo de jóvenes que están iniciando un proyecto bastante interesante. Agradecerles por el espacio. Y quiero hablar, aquí estamos un grupo de jóvenes que entiendo tenemos los mismos intereses, nos interesa el emprendimiento, nos interesa el desarrollo personal. Y a mí me parece que la mejor manera de hablar de este tipo de temas es generando empatía. Es un poco contando el testimonio y ver de qué manera ustedes se pueden sentir identificados con mi historia y tomar de mi historia algo que les sirva a ustedes. El título de la conferencia, somos un grupo pequeño, así que quiero invitarlos a que participemos mucho. No, si se les ocurre algo, si se les viene algo a la mente, hacen la mano nomás, comenten lo que quieran comentar. El título de la conferencia es Productividad, Metas y Desarrollo. Yo quisiera saber de este título, ¿qué les llamó la atención o en qué les gustaría mejorar que esté relacionado a algo de eso? Cualquier cosa. Desarrollo. ¿Qué más o menos o qué área quieres trabajar en el desarrollo? El tema de desarrollo de mercado, porque normalmente ya nosotros en trabajos hemos revisado la productividad y metas, pero el desarrollo a veces cuando es personal es más complicado de lograr porque el enfoque no te lo da el jefe o la marca o la empresa, sino tienes que tú como que comenzarla a ver. Chévere, gracias. ¿Alguien más que quiera comentar? Productividad, definitivamente. Productividad. ¿Cuál es el tema de la productividad? Sí, lo que pasa es que uno, por tantas herramientas que hay, lo que sea, igual uno procrastina. Ya, entonces, ve las tareas muy fáciles y las deja para después y comienza a dejar tanto y cuando ya después de 2 semanas se la acumuló. Entonces, ese tema es importantísimo. Chévere, gracias. ¿Alguien más por acá? Metas, buenísimo. ¿Algún problema con las metas? No, pues sería como que tú ponerte una meta para poder desarrollarlo con el tiempo. Buenísimo, gracias. Entonces, aquí voy a empezar a hablar de mi testimonio, como les decía, para generar esa empatía. ¿Por qué yo emprendí? Emprender es algo sumamente importante porque emprender definitivamente es cambiar de rumbo tu vida, definitivamente. O sea, es un cambio total que los resultados que tengas o el efecto que va a tener en tu vida es determinante y creo que es irreversible porque hay que invertir mucho tiempo y mucho esfuerzo. ¿Por qué yo emprendí? ¿Por qué decidí emprender? Que lo hice hace aproximadamente 3 años porque la verdad es que me sentía así. Me sentía un poco cada vez que estaba sentado en mi puesto de trabajo o yendo a la oficina, muchas veces me pregunté por qué estoy yendo, o sea, por qué no le veo sentido, no le veo propósito a esto, a pesar de tener un buen sueldo, estar en una buena empresa, tener un buen ambiente laboral, había algo que me decía como que esto como que no es para ti, como que tú puedes crear más, puedes ejecutar más. Entonces, esa sensación fue la que me hizo lanzarme a emprender y doy el gran paso el 31 de marzo del 2016. Me acuerdo clarito, le puse la renuncia a mi jefe, me dijeron, pero ¿por qué? Que sí, que no. Y al emprender, obviamente dije, bueno, de aquí salgo, pero tengo que salir con un plan. Yo justo antes de emprender, mientras estaba trabajando en esta empresa, hice una certificación de coaching. Y me acuerdo que cuando la hice, analicé los números, analicé la cantidad de personas inscritas y dije, este es un negocio redondo. O sea, aquí cada persona está pagando más o menos $2.500 y se inscriben unas 20 personas. Es bastante plata. Entonces, contacté a un coach internacional para que venga, lancé los números y en mi cabeza al renunciar iba a generar $20.000 a la vena con esta certificación en 3 meses. O sea, en mi cabeza yo renuncié y dije, estamos hechos, de aquí a 3 meses ya tengo $20.000
seguir haciendo plata. Todo bien. Esto fue en abril, después de salir lo de la certificación de coaching, y en junio también me proponen esta idea de los cargadores portátiles, que me la propone un amigo y me dice, me los muestra y me parece una idea fabulosa. Es un cargador que mientras estás comiendo, todo el mundo necesita cargar su celular. Hoy que se te descargue el celular es como que pierdas una mano. Me proponen esta idea y a mí me parece genial que mientras estés comiendo te den un cargador, puedas cargar tu celular, nunca te quedes sin carga. Y del lado como negocio, la manera de monetizarlo era vendiendo la publicidad que sale en la pantalla digital. Entonces, perfecto también. Vamos, 3 meses después de haber emprendido, de haber renunciado, negocio redondo, publicidad innovadora para multinacionales. Ese era nuestro target. Esto le vamos a vender a las multinacionales. Entonces, en mi cabeza, yo todos los días cuando ponía la cabeza en la almohada decía, chato, al final del año voy a tener bastante plata. Se gestionó la certificación durante 3 meses y el número de inscritos fue 0. 0. De los $20,000 que supuestamente iba a generar, no logré que una sola persona compre el producto que estaba vendiendo. Ni una sola. 0 de facturación. Obviamente hubo una inversión para hacer todo esto que obviamente se perdió. En Power Up, en los cargadores, teníamos ya la sociedad, teníamos el proveedor de China, porque son cargadores que trajimos de China, creamos la compañía, hicimos la importación, hicimos un buen plan de marketing y también con las mismas aspiraciones millonarias. Facturación a diciembre del 2016, ya cuando el negocio debía estar en funcionamiento. 0. Yo el año en el que decido renunciar a mi trabajo y emprender con estas 2 ideas que las sigo escuchando y me siguen pareciendo muy buenas, al final del año facturé $0. Entonces, para diciembre del 2016, tenía más o menos unos 9 meses de haber emprendido, mis ahorros fulminados, me acuerdo que me comí las utilidades que pagaba esa empresa, que eran unas utilidades interesantes. Las tarjetas de crédito, tenía que pagarlas con deuda de otras tarjetas de crédito. O sea, me tocaba hoy día pagar la tarjeta, me iba a la oficina de la otra tarjeta a hacer un avance efectivo y me acercaba a pagar la tarjeta con el avance de la otra tarjeta. Autoestima destruido, porque como les digo, de haberme acostado todos los días pensando, de aquí a 3-4 meses voy a estar forrado en dinero, no me había funcionado nada de lo que había hecho y me había comido todos mis ahorros. Y mintiendo a mis amigos y familiares por vergüenza. Cuando tú dices voy a renunciar, tus papás, tus hermanos, tus primos, tus amigos, todos te dicen, no, que eres loco, ¿cómo lo vas a hacer? Me acuerdo que mi papá me dijo, pero si no tienes ni base de clientes, ¿cómo vas a renunciar? Y yo le dije, no importa. Entonces, todo eso me hacía eco. Cuando las cosas no me funcionaban, me hacía eco. Y yo decía, no, pues no puedo decir que me va mal. Me daba como un cargo de conciencia decir que me va mal. ¿Alguien reconoce a Babe Ruth? Los que no saben, este es uno de los beisbolistas más famosos de toda la historia. ¿Y cómo conecto a Babe Ruth con mi historia? En diciembre del 2016, o enero del 2017, perdón, Felipe, ¿sí lo pudiste? Bueno, en diciembre o enero del 2017, que estaba frustrado de que nada me salía bien, de que nada me había funcionado, me topo con un artículo que cuenta la historia de él, que obviamente como a mí me gusta el béisbol y me gustan los Yankees, y la historia de él me parece interesante, y lo que la historia decía es que es algo que yo ya sabía, que es que Babe Ruth es el jugador con mayor cantidad de home runs en la historia. Mantuvo ese récord por 39 años. O sea, el artículo empieza contando lo que yo ya sabía, que él había sido, digamos, el mejor beisbolista de la historia. Es como que hablemos de Pelé, como que lea algo de Pelé o de Messi. Pero siguiendo la lectura del artículo, me entero también que
es el jugador con mayor cantidad de strikeouts en la historia y mantuvo el récord durante 29 años. Para los que no conocen, ¿qué quiere decir esto en el béisbol? El home run es como decir el gol máximo en el béisbol. Y el strikeout es como decir me hago un autogol. Ya, exactamente. Entonces, lo que a mí me dejó impactado es que por qué yo había conocido de este tipo que solo había sido el mejor beisbolista de la historia porque había hecho la mayor cantidad de home runs y por qué nadie me había dicho que también había tenido muchos fracasos en el camino. ¿Por qué no se había contado esa parte de la historia? Que es que él también tuvo que muchas veces terminar partidos, digamos, metiéndose autogoles. Entonces, es como que esa historia, ese artículo a mí como que me dio un impulso a decir, bueno, sabes que no se han dado las cosas, todo ha salido mal porque todo había salido mal, pero aquí tienes un tipo que al final del día lo logró, así que mantente también con esa perseverancia para aceptar los fracasos y seguir intentando. Mark Zuckerberg en un discurso dice una frase que a mí también me hizo mucho eco, que es: los éxitos más grandes aparecen cuando te das la libertad de fracasar. Entonces, con toda esta información y todo este descubrimiento que voy teniendo, voy entendiendo que cuando emprendes, y no solo en un emprendimiento comercial, sino creo que en cualquier emprendimiento, acción que vayas a emprender en la vida, es indispensable la paciencia y la determinación, porque si en verdad estás buscando algo grande, algo importante, algo que te vaya a cambiar la vida, seguramente va a tomar tiempo y dedicación. Y ahí digo, pero ¿por qué esto no me había enterado? Y viene algo que me causa mucha risa actualmente en las redes sociales y en todo lo que se ve, el meme del emprendimiento. Inicié mi negocio online hace 3 días, hoy soy millonario, dueño de mi tiempo y vivo mis sueños. Tú también lo puedes hacer. La mayoría de contenido de emprendimiento que vemos hoy en día es: vas a ser millonario, vas a vivir tus sueños, vas a hacer plata desde la playa, no vas a tener que trabajar más de 2 horas diarias. Exactamente, y lo que pasa con esto es que la persona que no está consciente de que no es así, empieza a crear una ilusión en su cabeza y empieza a pensar que realmente emprender significa eso. Y toma acciones como renunciar a su trabajo, hacer una inversión importante, teniendo un concepto equivocado de fondo. Entonces, en esta charla, yo lo que quiero es hablar un poco de un toolkit de emprendimiento e intraemprendimiento, que es, digamos, tomar acciones innovadoras, emprendedoras dentro de una empresa, que hay muchas personas que lo hacen dentro de la empresa en la que trabajan. Y este toolkit es antimitos y está basado en mi testimonio, en lo que yo he vivido. Primero, entender el sensacionalismo del emprendimiento. Hoy en día, los millennials somos un cambio disruptivo de generación y ustedes saben que a los millennials los tienen catalogados como que nada los conforma, como que no pueden trabajar bajo presión porque entra la parte emocional y un sinnúmero de cosas que es muy diferente a las generaciones anteriores. Entonces, mucha gente, muchas cabezas comerciales han dicho: aquí hay una oportunidad en la cual podemos sacar provecho a esta inestabilidad emocional de toda esta generación. Y entra el boom del emprendimiento. Ustedes pregúntenle a sus papás qué tan chévere o qué tan cool era el emprendimiento en los años 80. Nadie hablaba del emprendimiento. Nadie. ¿Por qué se vuelve cool? Porque muchas cabezas comerciales dijeron: tomemos esta necesidad emocional de esta generación y pintemos una ilusión, pintemos un sueño. Excelente idea para vender. Y empieza a surgir todo este contenido engañoso que te pinta una falacia. ¿Por qué es importante ser consciente de esto? Porque esa ilusión, ese concepto que vas creando en tu cabeza, puede hacer que tomes estas acciones equivocadas que podrían ser irreversibles, como una inversión fuerte o dejando un trabajo que tal vez te proyectaba a un mejor futuro.
Las redes sociales y su poder sobre nuestra percepción. Lo que les mencionaba, la percepción formada desde una falacia nos hace actuar de una manera equivocada. Cuando actuamos en base a una falacia, estamos actuando sin un propósito real nuestro. Y si actuamos sin un propósito real nuestro, ese actuar no es sostenible en el tiempo. Simplemente el ser humano funciona a través de un propósito real y profundo. Si estamos actuando porque en Instagram se ve chévere como un tipo con su emprendimiento tiene una reunión de negocios, es como un actuar hueco. Así que ese es el peligro del cual hay en estas redes sociales y en estas historias que nos cuentan en redes sociales. Hay un concepto para cómo recomiendo yo, estudiar mejor las cosas que vamos a hacer para no caer en estas falacias. Hay un concepto de Simon Sinek que se llama empieza en el porqué, que básicamente lo que dice es, por ejemplo, en mi emprendimiento, él dice, tú antes de empezar tu negocio no es que tengas como prioridad qué vas a hacer. El que vas a hacer es brindar una solución de carga en restaurantes de Guayaquil. Ni tampoco pienses cómo lo vas a hacer. Voy a traer los equipos de China y con un equipo comercial visitar distintos restaurantes. Piensa en el porqué, que es el factor interno. Lo demás son cosas externas. El porqué es lo que está dentro tuyo, ese propósito real. Les recomiendo que vean el video de YouTube de él, es buenísimo. Y esto a mí lo que me da como conclusión es que en el emprendimiento o en el intraemprendimiento, el estudio más importante que tienen que hacer, más que un video en YouTube o más que un libro o más que una charla como estas, es las cosas que están pasando dentro de tu cabeza. Estés en una oficina o estés en un emprendimiento o estés en lo que estés, el estudio más importante, la fuente más importante de información para poder tomar mejores decisiones es poder entender qué es lo que está pasando dentro de tu cabeza. Me siento bien vendiendo, siento que me falta hacerlo de acá, me siento inseguro con lo de acá, porque esos descubrimientos de cómo te estás sintiendo tú mismo te van a dar las pautas para los mejoramientos que tendrás que hacer y que sea que hayas emprendido, sea que estés dentro de una empresa, te van a permitir actuar mejor. Dicho esto, vamos a entrar un poco en algo más sistémico, que es productividad y desarrollo personal continuo. Perdón si hay errores ortográficos, que lo hice medio apurado. Existimos y tenemos que tener tenemos que tomar acción, pero esa acción no sirve de nada si no tenemos dirección. Es muy claro para entender este concepto, esta frase, usando la analogía de este barco. Para un barco sin puerto de llegada, ningún viento es favorable. El barco puede ser del año, la tripulación puede estar en perfecto estado, el clima puede estar perfecto, puede tener gasolina, todo puede estar perfecto, pero si el barco no tiene un puerto de llegada, ningún viento va a ser favorable, se va a mantener dando vueltas. Y eso pasa con nosotros también. Si no tenemos un puerto de llegada, si no tenemos una meta, un objetivo, nos vamos a mantener dando vueltas, usando esta analogía, sin realmente avanzar a un puerto que signifique algo para nosotros. Entonces, ¿cuál es la manera en la que podríamos plantear esta meta? Y para esto se hizo un estudio, una compañía hizo un estudio de las personas exitosas, y en base a las respuestas y al análisis que dieron estas personas, primero que identificaron que todas estas personas desde el inicio de su carrera, sea dentro de una empresa o sea con un emprendimiento, sabían a dónde iban, o sea tenían esta meta, tenían este puerto de llegada. Luego lo que hicieron fue crear un sistema
dijeron, ok, de haber entrevistado a todas estas personas exitosas, podemos crear un sistema, apalancándonos de toda esta información, para poder plantear una meta y plantear un plan de acción, de alguna manera emular lo que estas personas han hecho. Hay una frase ahí, que a mí me gusta bastante la frase, es lo que el 1% de las personas está dispuesta a hacer para conseguir... la mala escrita que no me importa. ¿Cómo definir una meta correctamente? Este sistema dice, una meta, la conchudez, si tomamos una fotito, ya saben, tienen ahí mi usuario, súbanla con confianza y me taguean. ¿Cómo definir una meta correctamente? Una meta correctamente está establecida por 5 características, 5 reglas que deben cumplirse y respetarse en todos los casos. Entonces, estudian a todas estas personas de éxito, analizan y dicen, ok, las reglas deben establecerse con cierto tipo de características, las metas, perdón. La primera característica es, debe ser medible, debe ser cuantificable. La meta que yo me pongo debe tener de alguna manera debe tener un factor de medición. El elemento cuantificable que permita registrar nuestro progreso. Voy a poner un ejemplo con el peso, que es algo muy cotidiano y que mucha gente dice, voy a bajar de peso. Si mi meta es bajar de peso, que seguramente aquí hay personas que dicen, sí, yo quiero bajar de peso. Yo en vez de decir, mi meta es bajar de peso o voy a bajar de peso, yo peso creo que 210 libras. Digamos que quiero bajar a 200. Yo no voy a decir, quiero bajar de peso, voy a decir, voy a pesar 200 libras. Estoy poniendo un factor de medición. Sé que hoy día peso 210 y sé que quiero pesar 200. Entonces, si digo, voy a pesar 200 libras y en una semana estoy pesando 205, me estoy acercando a mi meta, porque tengo un factor para poder medirlo. Entonces, ¿qué pasa cuando la meta no es medible? No existe conocimiento ni registro del progreso o retroceso en el desempeño. Ejemplo, bajar de peso, ser el mejor vendedor. Ser el mejor vendedor, si yo digo mi meta es ser el mejor vendedor, una manera en la que puedo plantearlo con un factor de medición es, si sé que el mejor vendedor del mes pasado vendió 10 paquetes, voy a decir mi meta es este mes vender 11 paquetes. No estoy diciendo voy a ser el mejor vendedor, pero estoy poniendo un factor de medición que va a significar ser el mejor vendedor. Segunda característica, debe tener una fecha de cumplimiento. Tener una fecha de cumplimiento específica en la cual la meta se va a lograr. Es decir, vamos con el mismo ejemplo, quiero bajar de peso. Si yo digo quiero pesar 200 libras, yo puedo decir voy a pesar 200 libras toda mi vida y quedarme en 210. Pero si yo digo mi meta es pesar 200 libras para el 20 de diciembre del 2019, yo ya sé que me falta aproximadamente 5 semanas y quiero bajar 10 libras, son 2 libras por semana. Entonces, tener una fecha de cumplimiento me permite decir, ok, entonces, si mi meta es llegar a 200 libras, tengo 5 semanas, mi micro meta es bajar 2 libras semanales. Entonces, tener una fecha nos permite administrar el tiempo de manera más precisa, de manera correcta. La tercera característica es que la meta debe depender únicamente de mí. Por favor, si alguien tiene una pregunta o cualquier cosa que quiera mencionar, díganlo nomás. Debe ser una acción propia, la meta debe ser una acción propia, que su ejecución dependa de ti. Lo único que está dentro de tu control son tus propias decisiones. Voy a poner un ejemplo de esto con las ventas. Por ejemplo, si yo digo, este mes mi meta es vender 5 talleres de coaching, yo estoy poniendo una meta que no depende de mí, porque la venta, para poder cerrar una venta, necesitas que una persona haga el cheque. Y eso no depende de ti, pero ¿qué sí depende de mí? La cantidad de acercamientos que tengo con prospectos. Entonces, si en el histórico yo sé que de cada 100 prospectos que visito, el 10% se cierra, o sea, 10 clientes se cierran, y quiero cerrar 5 ventas este mes, yo sé que tengo que visitar a 50 prospectos, y eso sí depende de mí.
Depende de mí coger, pararme, alzar el teléfono o ir a visitarlo a la oficina o hacer lo que sea, pero puedo yo acercarme a ese prospecto. Y estoy planteando la meta usando información que sé que al final del día se va a traducir en vender lo que quiero vender. Cuando la meta no tiene tiempo de cumplimiento, no administramos correctamente el tiempo. ¿Qué pasa si la meta no depende únicamente de nosotros? Tus aspiraciones dependerán de otra persona y nunca estarán bajo tu control, limitando tus probabilidades de éxito. Ejemplo, ventas, acción para la venta. La cuarta característica es escribir nuestras metas, plantearlas por escritos. Porque si yo tengo una meta en mi cabeza, que es lo que todo el mundo dice, ya, yo tengo aquí en la cabeza qué es lo que quiero hacer, termina siendo simplemente una idea que está ahí. Cuando yo lo escribo, lo estoy transformando en algo tangible, algo que puedo ver, algo que puedo tocar. La puedo pegar en la refri, la puedo poner en mi velador y va a ser un ancla a acordarme de esa meta y a de actuar acorde a cumplir con esa meta. Entonces, esta es una de las típicas que la gente dice, no, yo para qué voy a escribir si ya lo tengo aquí. Pero tiene un poder pasarlo por escrito. ¿Qué pasa cuando la meta no se establece por escrito? Se la lleva el viento, no se crea un compromiso. Por ejemplo, la típica, tengo una idea de negocio. Todos aquí seguramente en algún momento tuvimos una idea de negocio y nunca hicimos nada. Porque no planteaste una meta, no hiciste un plan de acción, no lo escribiste. O formación, la típica, no, voy a estudiar esto, voy a hacer una maestría, voy a terminar mi carrera. Así mismo. Lo decimos, pero al final del día queda como una idea vaga ahí en nuestra cabeza. No lo ejecutamos. Y la quinta característica de las 5 es encontrar el valor o la emoción detrás de la meta. El valor o la emoción detrás de la meta es el impulso detrás de todas las acciones a realizar. El valor detrás de la meta es el significado emocional de esa meta, el sueño anhelado. Los seres humanos somos seres emocionales. No hay ni una sola cosa que no hagamos si es que no hay una emoción atrás de eso. Sino que tenemos una vida tan llena de cosas, de información pesada, repetitiva, que nos olvidamos de ver realmente cuál es la emoción que hay detrás de esa meta. Algo muy claro, hay muchos padres de familia que trabajan en algo que no les gusta, que no lo disfrutan, pero lo hacen porque tienen un hijo en la casa al cual le quieren dar una buena educación, al cual le quieren poner un plato de comida en la mesa, y lo que los motiva a estar todos los días superando o haciendo algo que no los satisface es esa emoción que está detrás de esa meta que tienen. ¿Qué pasa cuando no establecemos el valor detrás de una meta? Es un carro en perfecto estado, con conductor con licencia, mapa en la mano de instrucciones, pero sin gasolina. Entonces, no encontrar la emoción o el valor detrás de la meta es tener este vehículo, pero que no tiene una gasolina que lo mueva. Entonces, las 5 características, un poco para resumir, son: debe ser medible, debe ser cuantificable, debe tener una fecha de cumplimiento, debe depender únicamente de mí, la meta establecida debe estar por escrito, encontrar el valor y debemos encontrar el valor detrás de la meta. ¿Quién aquí alguna vez ha planteado una meta con estas 5 reglas? ¿Tú? Pero bueno, en tal caso, los invito a que le tomen una foto, tomen nota de esto y a partir de mañana o día mismo empiecen a plantear sus metas con estas características. No les puedo garantizar que van a cumplir la meta, lo que sí les puedo garantizar es que van a tener algún descubrimiento. Les puedo garantizar que van a hacer algo que actualmente no están haciendo, o sea que van a hacer algo fuera de lo regular y algún descubrimiento les va a dejar aplicar esto. Y uno va descubriendo, yo lo empecé a aplicar de una manera, lo escribí en un papel, después lo escribí en un Excel, después lo escribí en un papelógrafo, después lo ponía en una pizarra, y uno va descubriendo las maneras que a uno le funcionan. Entonces, mi invitación es, no dejen que toda la información que están consumiendo quede aquí en vano, aplíquenla, intenten, prueben, testen.
que viene. Listo, entonces esto es plantear una meta. Ok, pero esa meta, como les mencionaba, tiene que venir con varias micrometas, con acciones pequeñas. Si yo quiero correr 21 kilómetros, antes de llegar al número 21 tengo que correr el primer kilómetro. Entonces, el plan de acción es una estructura de muchas metas pequeñas que se van cumpliendo. Una gran meta está constituida por el logro de muchas micrometas. ¿Y cómo definimos esas micrometas para el plan de acción? Rompiendo metas. Dividiendo las metas en cada vez más pequeñas. Por ejemplo, cuando yo estaba haciendo, luego de que me invitaron a esta charla, una meta que me tuve que poner es armar unas diapositivas para poder presentarlas aquí. Yo cuando me senté a armar las diapositivas, no dije, ok, el siguiente paso es hacer toda la presentación. Dije, ok, voy a empezar por el título de la presentación, por la primera diapositiva, luego el título, el cuerpo, y así sucesivamente, poco a poco. ¿Cuál es el efecto que tiene esto de dividir las metas en micrometas? Algo que se le llama el efecto dominó, que es preparar paso a paso nuestro cuerpo y nuestra mente. Cuando tú tienes una meta que puede ser muy retadora, muy abrumadora por lo grande que es, tu mente lo que suele hacer es ponerse en off y no hacer nada. No sé si les ha pasado que tienen tantas cosas que hacer que al final del día no hacen nada. Es porque el cerebro, cuando plantea algo tan grande, tan abrumador, suele hacer eso como un mecanismo de defensa. Entonces, la manera, digamos, de contrarrestar esto es dividir las acciones que queremos hacer en acciones pequeñitas, que sea casi imposible no hacerlo. Voy a poner un video, es súper chévere. Everybody knows about playing with dominoes, but what you may not know is that a domino can knock over another domino, which is about 1.5 times larger. So what I have here is a chain of dominoes. Each one is 1.5 times larger than the previous one. And the smallest domino is about 5 millimeters high and 1 millimeter thick. And I will carefully place it. And there are 13 dominoes. And the largest domino, it weighs about 100 pounds, and is more than 1 meter tall. Ready? Ooh. That was 13 dominoes. If I had 29 dominoes, the last domino would be as tall as the Empire State Building. O el tamaño del primero. Here we go. Entonces, este video es una analogía de cómo funciona también, cómo podrían funcionar la manera en la que planteamos metas, la manera en la que planteamos acciones. Si las dividimos en acciones pequeñas, que sean casi imposible no hacerlas, vamos a estar en constante, en nuestro cerebro se va a activar algo que dice, ok, checklist de cumplimiento, y vas a decir, ok, hiciste esto. Por más de que sea una acción pequeña, vas a saber que lo cumpliste, y eso es como que te recarga de voluntad, te recarga de energía. Entonces, ese es la analogía con ese efecto dominó. Yo quería compartir algo porque, bueno, yo estoy desarrollando como 4 y por ahí uno más, 5 proyectos, ya. Entonces, durante mi día, lo que yo hago es, en un cuaderno de cuadro, pongo los nombres de los 5 proyectos que estoy manejando. Y lo hago por acción. O sea, aunque sea que haya mandado un mail o un mensaje, ya, cumplía la acción, vamos a la siguiente cosa. Que posteé una foto de no sé qué, ya, cumplido, vamos a la siguiente. Y todo va como que medido, entonces yo
no dejo como que una cosa haya avanzado más que la otra. Esa es mi forma de hacerlo, porque antes hacía, ay, un día voy a hacer esto, y ya luego me enganchaba solo con ese tema y me iba de largo, y dejaba las otras para cuando me acuerdo. Pero ya con este sistemita que yo mismo me he creado, es como que durante mi día yo ya cumplí o completé pequeñas acciones de absolutamente todos los proyectos. Y se siente bien cuando las vas tachando, ¿sí o no? Sí. Sí, chévere, y eso es lo que les decía, estos sistemas, como que, ok, tomas esta plantilla del sistema, pero en el día a día tú vas descubriendo cuál te funciona mejor. Tú al principio decías, ok, hoy día solo me voy a dedicar a esto, pero ahora lo voy a combinar y lo voy a hacer así. Pero al final del día cada uno va descubriendo qué es lo que le funciona mejor. Pero lo importante es que le funciona, o sea, le termina funcionando y te permite ser más productivo, te permite poder actuar. Entonces, la idea, si planteamos esta macrometa, la idea es, ok, esta macrometa es gigante, quiero correr estos 21 kilómetros, pero voy a aplicar una ingeniería inversa, voy a venirme al hoy día, que es lo primero que tengo que hacer hoy, no corro nada. Voy a empezar a salir a correr 1 kilómetro, y me plantearé aquí 1 kilómetro, y me plantearé, voy a correr este kilómetro durante una semana, todos los días, y ya la segunda semana me plantearé correr 2 kilómetros, y ya después 4 y 6, y así sucesivamente hasta llegar a esa macrometa. Entonces, el objetivo es preparar a nuestra mente y a nuestro cuerpo para eso. Si yo quisiera empezar, hoy planteo esta macrometa de correr 21 kilómetros, y quiero empezar hoy día a salir a correr los 21 kilómetros, te vas a fundir, o sea, no va a funcionar. Digamos que te sale de chiripazo y corres los 21 kilómetros. No es sostenible, porque ni tu cuerpo ni tu mente están preparadas. Entonces, la idea es ir preparando tu cuerpo y tu mente igual que los dominós. ¿Por qué funciona un plan de acción correctamente definido? ¿Por qué funciona esto de aquí? Además de que te está diciendo qué es lo que tienes que hacer, hay muchos, digamos, efectos que se interiorizan. Nos permite reconocer cuál es la acción más valiosa. Hoy en día, en un grupo están invitando a tomar una cerveza, en otro grupo están invitando a jugar fútbol, en otro grupo tu jefe te está diciendo que hagas tal cosa, en otro grupo, en otro chat, un cliente está diciendo, tienes que, no sé, pagarme la factura. Pero cuando tú tienes por escrito y definido cuál es tu meta, tú sabes cuál es la acción más valiosa. Tú eres consciente de todas estas cosas que tengo. Lo más valioso, lo que está dentro de mi plan de acción para acercarme a mi meta es esta de aquí, así que voy a empezar por esta. De ahí funciona como filtro de toda la bulla externa, calculo que era la palabra. Funciona como filtro de toda la bulla externa porque cuando tú eres consciente de qué es lo que realmente quieres, las malas vibras o las quejas o lo que sea de otras personas entran por un oído y salen por el otro, porque sabes con certeza, porque lo has definido, lo has escrito, lo has estudiado, lo has interiorizado, sabes con certeza qué es lo que quieres. Y va a venir alguien de afuera, siempre va a venir alguien de afuera, que lamentablemente la mayor parte de las veces son familiares o amigos, y te va a dar algún comentario negativo, te va a poner alguna queja, te va a poner un pero. Y esos peros, como son personas cercanas, tienen un peso que no es menor, pero cuando tú tienes claro cuál es tu plan de acción, esa bulla pasa de largo, porque has creado ya, sabes con certeza qué es lo que quieres. Y además ejerce efecto dominó en nosotros, que es básicamente lo que acabamos de ver. Excusas y pretextos. Sea lo que sea que te plantees, va a ser de manera natural, vas a tener alguna excusa o pretexto acerca de las cosas que tienes que hacer. Y lo que quiero decir es que cada segundo de queja o preocupación es un segundo menos de ejecución. No hay manera en la que una queja sume más que una ejecución, no hay manera humana. Si tienes una meta, no hay manera de que una queja, de que te quejas a este país tercermundista, este tráfico,
No hay manera de que eso sume a que te acerques a tu meta. La regla del 80-20. El 80% de los factores que nos impiden alcanzar nuestras metas están dentro nuestro. El 20% son factores externos. Siempre que tengas en tu cabeza alguna limitante, acuérdate de esto. Seguramente el 80% de lo que te está limitando está dentro tuyo. El 20% son factores externos, que puede ser un terremoto, algo sumamente grave. Pero el 80% está dentro tuyo y está en tu mente. Esta pregunta es bastante poderosa. Una vez que te has planteado ya una meta y que sabes qué es lo que quieres alcanzar, qué es lo que quieres lograr, hazte esta pregunta: ¿lo que estoy haciendo hoy me acerca a mi meta? O lo que estoy haciendo ahora, pongámoslo así. Yo, si me hago esta pregunta, yo tengo una consultora de coaching y una de la meta que tenemos es para el 2024 haber capacitado a 1 millón de personas. Si yo me hago esta pregunta ahorita es, ¿lo que estoy haciendo ahora me acerca a mi meta? Yo puedo decir la respuesta es sí, porque estoy aquí con aproximadamente 10, 12 personas que de alguna manera estoy agregando valor porque estoy contándoles mi experiencia y sé que les va a servir. Entonces, si yo me hago esta pregunta, puedo responderla de manera afirmativa. Cuando ustedes estén en dudas de qué hacer, de si hago esto o lo de acá, háganse esta pregunta: lo que estoy haciendo ahora, cambiamos el hoy por el ahora, me acerca a mi meta. Cuando yo recién emprendí, me acuerdo que me planteé estas metas y me acuerdo que estaba con mis panas jugando fútbol y me hacía la pregunta: ¿esto me acerca a mi meta? Y la respuesta era no. O estaba tomando cervezas y la respuesta era no. Y decía, ¿pero entonces por qué estoy aquí? O estaba en Facebook, qué sé yo, viendo videos de gatos, no sé. Y me hacía la pregunta y la respuesta era no. Entonces, eso empieza a cambiar también el criterio con el que decides qué cosas hacer. El emprendimiento y realmente en general la vida es una carrera en la que nuestras emociones experimentan subidas y bajadas. Hay algo que, con toda esta falacia del emprendimiento y de lo que se ve en redes sociales, uno puede llegar a pensar de que va a llegar un momento en la vida en que todo va a ser tranquilidad, paz y color de rosas. Siempre va a haber un problema, tensión, ansiedad, siempre va a haber algo. Se trata de que lo que tengas tanta certeza de lo que estás haciendo, de que digas, ok, vale la pena enfrentarme a este problema, vale la pena pasar por esta ansiedad, manejar esta ansiedad, vale la pena manejar esta tensión. Si tenemos una meta, esa meta seguramente va a significar retos. Si vamos a tener retos, seguramente vamos a tomar acción. Si tomamos acción, seguramente van a haber variables fuera de nuestro control. Y si hay variables fuera de nuestro control, van a haber problemas, incertidumbre y un vaivén de emociones. Es imposible eliminar los problemas o la incertidumbre o el vaivén de emociones, a menos que te hagas monje budista y te vas al Himalaya, que ellos sí no tienen ningún deseo, entonces no sufren esto. El secreto está en decidir cuáles son los problemas que queremos tener en nuestra vida. Tomar decisión consciente de cuáles son aquellos problemas que quiero aceptar, porque sé que la recompensa al lograr mi objetivo va a valer la pena. No es un tema de eliminar problemas, es un tema de hacer una decisión consciente. Estos son los problemas que yo he aceptado tener, así que voy a superarlos porque yo decidí tenerlos. Detente a pensar y toma un compromiso, una decisión consciente de cuáles son los problemas que aceptas enfrentar y ve por ellos. Acéptalos con gusto porque te están acercando a tu meta. Y en el tema, todos somos vendedores. Yo soy vendedor full time, o sea, en mis negocios soy comercial. Y el tema del rechazo es fundamental y en cualquier parte de la vida. Yo tal vez lo voy a plantear como vendedor, pero en cualquier parte de la vida estamos constantemente vendiéndonos y poniéndonos
digamos, ante una posibilidad de rechazo. Y a mí me parece que aquí, creo que esto es algo muy de Latinoamérica, un poco se ve, el no o el rechazo se ve muy feo, es como que es algo que no puede existir, como que estás tachado si has sido rechazado, si te han dado un no. Y como creo que es algo cultural, creo que se trata de cambiar la energía de cómo percibimos los no, cómo percibimos el rechazo. Por ejemplo, en las ventas, a mí me pasa que un prospecto que sé que es medio pesado y sé que es medio trabado y sé que es muy probable que me diga que no me dan ganas de hacer el teléfono. Porque digo, chuta, es incómodo cuando te rechazan, entonces chuta, no lo quiero llamar. Pero si viene alguien y me dice, ¿sabes qué, Manuel? Tú estás a 10 nos, a 10 veces que te digan no de tu próximo sí. ¿Qué voy a hacer? Alzar el teléfono y gastarme ese no rápido. Alzarlo, sí, ¿quieres esto? No, ya, bacán, chévere, hablamos. Pero tu próximo no te acerca a tu próximo sí. Porque dentro de cada no hay una experiencia, hay un aprendizaje, hay una retroalimentación. Entonces, yo personalmente lo que he hecho es tratar de cambiar la energía con la que percibo el no y entender que el próximo no me está acercando a mi próximo sí. En vez de decir, le quiero alejar al no, quiero hacerlo a un lado, no quiero que aparezca en mi vida. La narrativa en nuestra cabeza manda. La narrativa en nuestra cabeza manda. Yo creo que lo que les decía de que el estudio más importante en el emprendimiento o en la vida es el estudio de las cosas que están pasando dentro de nuestra propia cabeza. Y tómense la dedicación de, así como ven Instagram, Facebook, ven en las noticias, de estudiarse a ustedes mismos y cojan un cuaderno y escriban. Hoy día cuando estaba hablando con Wahib, me habló mal de Barcelona y me volví loco y empiezan a estudiar, así reacciono con esta situación. Me dijeron que no es una meta, así reacciono en esta situación. Y empiecen a entender cuál es la narrativa de sus pensamientos. El ejemplo que les di hace un momento es pura narrativa de lo que está en mi cabeza. Yo, en vez de pensar en que el no es un rechazo y es algo, digamos, señalado por la sociedad y se ve mal, entonces lo voy a evitar, la narrativa de mi cabeza me dice, recibir ese no te está acercando a tu próximo sí. Entonces, la narrativa de nuestra cabeza manda. Tengan mucha atención con la narrativa dentro de su cabeza, los propios pensamientos que tenemos acerca de nosotros. Y no se olviden que estarán muertos más tiempo de lo que estarán vivos. Dentro de esa narrativa, con esta frase un poco lo que quiero decir es, tomen acción. Realmente si la narrativa que tienen dentro de su cabeza los está deteniendo a hacer lo que quieren hacer o lo que sienten ahí al fondo que es algo que les gustaría hacer, acuérdense que van a estar más tiempo muertos que vivos. Gracias. Creencias limitantes que bloquean tus posibilidades más grandes. Las creencias limitantes vienen de la mano con lo de las narrativas. Las creencias limitantes son narrativas que heredamos o acogemos esa gráfica es bastante clara, por nuestros padres, muchas veces por nuestros familiares, por nuestra cultura, por nuestro país, por nuestros vecinos. Y lo que pasa con esto es que de alguna manera nos estamos poniendo o predisponiéndonos a vivir de la manera en la que han vivido otros que han venido atrás nuestro. Y si tú te estás poniendo, si tienes aspiraciones grandes, quieres lograr cosas más grandes o que sean más importantes para ti que lo que ha venido tras tuyo, pero estás viendo la vida con la narrativa, con estas creencias limitantes que has heredado de personas que han venido atrás tuyo, te estás limitando, valga la redundancia, a
a esos resultados, a obtener eso. Entonces, esto va dentro de la narrativa y de entender que hay que estudiar cuáles son esas creencias limitantes. Voy a poner un ejemplo que me pasó el otro día, que es súper simple, es como tonto, pero a mí me causó bastante impacto. En la típica que en Navidad o tu cumpleaños tienes un familiar que no te regala, que te regala ropa y que nunca te gusta y que nunca es tu talla. Entonces la típica, me regalaron por el cumpleaños, ay, ya, chévere, la metí a un cajón, que es un cajón que nunca abro. No sé, ni siquiera la vi, no sé. Y es como que ya tenía creado ese preconcepto, ¿no? Para tomarnos esta idea de las creencias limitantes. Ah, ya, esta persona siempre me da algo que no me gusta. Y lo guardé en un cajón. Se daña la lavadora en mi casa y me quedo literalmente sin ropa que ponerme. Y me tocó abrir el cajón. Y ¡pac! Saco esa camiseta. Y era una Lacoste que me quedaba ahí, pero súper bien armado, súper bacán. Y yo dije, ¿cómo es posible que no me haya dado cuenta que esta camiseta estaba aquí todo el tiempo para que la use y nunca me la he puesto? Y me puse a pensar, este es un ejemplo muy sencillo, pero con cuántas cosas y escenarios en la vida tengo posibilidades ahí guardadas en un cajón que no las cojo por una creencia limitante o por un preconcepto que tengo en mi cabeza. En verdad, o sea, cuando me puse la camiseta y pasó todo esto por mi cabeza, me impactó. Entonces, ¿cómo tratemos de salir tal vez de esa manera, corriendo con preconceptos que tenemos de pensar para poder permitirnos posibilidades más grandes? Y viniendo de este tema de quién heredamos esas posibilidades, de quién heredamos esas creencias limitantes, esos modelos mentales, y es del círculo de personas que nos rodean, familiares o amigos o lo que sea. Y ese círculo de personas tiene una influencia directa en la manera en la que pensamos, y creo que una de las cosas para ser consciente de cuáles son las creencias limitantes es capacitarte constantemente, hacer este estudio de tus propios pensamientos y hacer estudios externos. A mí me gusta leer mucho, no me gustaba leer, creo que empecé a leer a los 24 años, pero me gusta leer porque de alguna manera me permite, estoy acostumbrado o estamos rodeados a todas estas ideas de las personas que están alrededor nuestro, y leer como que nos permite entender los modelos mentales de personas que han estado en otros países, en otros lugares y han tenido otras experiencias. Entonces, una manera de luchar contra estas creencias limitantes es leyendo, consumiendo este testimonio de personas que han vivido otro tipo de experiencias. ¿Con quién te rodeas? ¿Con quién trabajas? Aquí los que son emprendedores sabrán lo importante que es una sociedad. Dicen que en los negocios 1 más 1 es 3, porque te potencias realmente cuando encuentras un socio con el cual hagas un buen match, y en cualquier relación, amistad o lo que sea, es lo mismo. Ese puede ser 1 menos 1 o 1 menos 0.5. Entonces, estudiar con quién nos está rodeando y si nos suma o nos resta. Y aquí es importante también recalcar, lamentablemente muchas veces las personas que nos restan son nuestra propia familia, puede ser nuestro propio padre, nuestro hermano, nuestros primos. ¿Qué pasa si es tu familiar el que te está restando? Yo creo que hay que manejarlo con comunicación. A mí me pasa con uno de mis padres, tenemos una manera muy diferente de ver las cosas, y yo creo que la solución para que no haya un choque o no nos estemos restando de manera, o sea, ambos, es decir, ¿sabes qué? Yo soy así, pienso así, me gusta esto, no me gusta esto. A ti tú eres así, piensas así, te gusta esto, no te gusta esto. Tengámoslo claro y respetemos la posición del otro. Y ese tipo de conversaciones son complicadas, son incómodas, pero son valiosas. O sea, tiene un efecto bastante importante. Presión positiva. La verdad es que sé cuántas diapositivas es ese, pero ya acabamos. Presión positiva. Entornos de alta exigencia o dando programas actos extraordinarios. Dentro de todo lo que acabo de decir, hay algo que
digamos, está implícito en todo, que es tomar acciones extraordinarias, hacer cosas que regularmente no hacemos. Si hacemos cosas ordinarias, si hacemos lo que siempre hemos hecho, vamos a tener los resultados que siempre hemos tenido. Si empezamos a tomar acciones extraordinarias, yo pude haberle dicho que no a Rabí cuando me invitó acá. Era más cómodo decirle que no, porque tal vez no me ponía en riesgo de aburrirlo, o de quedar mal, o de trabarme. Pero a mí, yo como que he tratado de desarrollar este deseo por hacer cosas diferentes, fuera de lo normal. Porque lo que he aprendido es que cuando tienes un cúmulo, una suma de acciones extraordinarias, de cosas que no harías regularmente, es como una magia, es como que en algún momento aparece un resultado y dices, wow, esto pasó gracias a que hice esto. Quiero poner aquí un ejemplo. Me gusta mucho la comunicación, la retórica, le he cogido como una pasión ahora estos últimos años, y quiero de alguna manera ponerme en una posición en la que me vea obligado a desarrollar la manera en la que me comunico. Y creé un grupo en mi Instagram por una cantidad de contactos que logré conseguir. Él puso un anuncio que daba sesiones de coaching digitales, y conseguí una cantidad de contactos de WhatsApp. Y creé un grupo donde los invité y les dije, miren, este es un grupo donde el reto es que yo haga un video durante 30 días todos los días. Y si ustedes están en el grupo, yo ya me pongo en un entorno de alta exigencia, porque ya he creado un compromiso con todos ustedes. Se le dice presión positiva a esa. Estoy con la presión de que ya dije que voy a hacer esto, así que tengo que hacerlo. Y la verdad es que pensé que se iban a meter 10 personas del grupo. Ahorita son hay como 42 o 43, ahí está Rabí. Después nos cuentas qué tal los videos. Y hice este reto, y efectivamente la gente chévere se metió, y estaba me puse en esa posición en la que tenía todos los días de grabarme con mi celular, hablando de un contenido en el contexto de desarrollo personal, hablando de algo que agregue valor de desarrollo personal a estas personas, que son personas de distintos países, que no los conozco en persona, todo fue contacto digital. Y cumplí el reto, lo terminé ayer. Hice durante 30 días un video todos los días, y había días que estaba cansado, o que no sabía de qué hablar, o que no sabía si estaba repitiendo el tema, pero al final del día ponerte en esa posición en la que ya hiciste un compromiso interpersonal, porque no fue que yo dije, voy a hablar durante 30 días, se lo dije a 40 personas más, o sea, no podía fallar. Y ayer fue el video final, que lo hice, lo mandé, y la verdad es que puedo decir que me ha ayudado en la manera en la que me comunico, he desarrollado la habilidad, he perdido vergüenza de hablar a la cámara, o sea, definitivamente ha sumado. Entonces este es un ejemplo de algo, ¿a quién se le hubiera ocurrido crear un grupo de WhatsApp para mandar un video todos los días? Es loco, man. O sea, uno dice esto, ¿de dónde le salió? O sea, ¿de qué cabeza salió esto? Pero fue algo diferente, fuera de lo regular, extraordinario, que puedo decirles con toda la certeza que me ha ayudado. Y para finalizar, ahora sí, crisis y el instinto de supervivencia. Dentro de cualquier cosa que vayas a emprender, algo que te detiene es el miedo a que no salgan bien las cosas, a entrar en crisis. Y yo les puedo decir, así de manera muy, muy sencilla, sin elaborar mucho, que los momentos en los que más duro me han tocado, las situaciones más duras que he tenido, son las que me han hecho tener ideas nuevas, como reinventarme, como actuar diferente, tomar acciones extraordinarias como las que hice. Este año para mí en mis negocios ha sido muy duro. Toda la primera mitad del año perdí clientes. Y llegó un momento en el que a mí me tocaba cubrir los gastos con los ahorros que tenía. Y en septiembre, en agosto, me salió una oportunidad de invertir en algo. Y yo dije, si yo, ahorita que me va mal, que estamos mal en los negocios, y yo invierto esta plata y me quedo sin flujo de efectivo, me quedo sin efectivo, ¿cómo voy a pagar las cuentas si ahorita los negocios no me están generando plata?
Y dije, bueno, me la juego. Me pongo en esa situación en la que no tengo otra opción que generar dinero. Y esto es lo que les decía, que es algo como que, casi que como magia. Septiembre, luego de que hago eso, septiembre y octubre han sido los 2 mejores meses del año. Los meses que más se ha vendido, los meses que más me han contactado. Y de alguna manera, es lo que les decía, fue como que ponerme en esta situación de alta exigencia, luego de una crisis, que me parece que aquí lo que puedo decir, la explicación más lógica que puedo sacar es que es el instinto de supervivencia que tenemos los seres humanos. Ese instinto de supervivencia hace que encontremos, nos inventemos la forma de solucionar y de obtener lo que nos hayamos planteado. Y eso es lo último. Ha salido bastante larga la charla, pero bueno, espero que haya servido y que lo hayan disfrutado y que se puedan llevar algo que puedan aplicar. Así que gracias por toda la atención y la paciencia. No sé si alguna pregunta, algo que quieran comentar, decir, sin vergüenza. ¿Qué pasa con el negocio? ¿Con qué negocio? ¿Con cuál segundo? Con el que invertiste. O sea, el de ahorita agosto. Va bien, va bien. O sea, es un negocio de poco riesgo. De poco riesgo. Entonces, va bien, pero el tema era que me iba a quedar sin efectivo para... Y con el paro y todo eso. Y con el paro y todo eso. No, en serio, o sea, el tema, esto que acabo de contar al final es una cosa que yo digo, que es como que digo, no entiendo cómo puede pasar. O sea, todo el año un desastre, perdiendo clientes, me empieza a tocar cubrir gastos con el efectivo que tengo ahí ahorrado, y me sale esta oportunidad y digo, chuta, pero si no he hecho, me acuerdo que por mi cabeza pasó, si no he hecho plata todo el año, ¿cómo me voy a quedar sin efectivo? O sea, ¿cómo es que justo este mes voy a hacer plata? Si tampoco este país está mejorando. Y hermano, no sé, arte de magia, no sé, septiembre y octubre es el mejor mes. O sea, es algo que te deja así como que, ¡pum! La A mente. veces las que no piensas son las que te dan. No sé. ¿Tú querías decir algo? A ver, tengo 2 preguntas. ¿Qué opinas? La primera es, ¿invertir en lo mismo o diversificar? Y la otra es, ¿salgo con lo que tengo o primero perfecciono para lanzar un buen producto o un buen servicio? La segunda te diría, o sea, hay muchas variables que afectan, pero te diría que salgas. Porque salir, tú dices, quiero perfeccionar o quiero mejorar algo. La mejor forma de que puedas mejorarlo es teniendo una retroalimentación del mercado. Esa es la segunda. La primera, que me preguntaste si diversificar o seguir con lo que tienes, yo te diría que más importante es cómo te sientes acerca de la otra opción que tienes. Si tú te sientes, si a ti en verdad te apasiona, te mueve esa otra opción que tienes ahí, digamos, flotando ahí como opción, te diría, métete. Porque de alguna manera cuando empiezas a hacer algo que realmente te gusta, tu cuerpo y tu mente como que hace un upgrade. Te da más energía, te da más fuerza, o sea, baja, es como que encuentra la manera, es natural, es como que encuentra la manera de sacar más energía o más tiempo, porque estás haciendo algo que realmente te mueve. Pero si realmente te mueve, esa es mi opinión, porque si estás pensando, si estás diciendo, no, esto es algo que me puede dar plata así rapidito, yo he caído en eso y la verdad es que no me ha funcionado, me ha restado. ¿Alguien más? ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Quejas? ¿Reclamos? Bueno. No, a ver. No es que en verdad Pregunten lo que quieran, porque acá, como les digo, no somos coach, sino ha tenido la experiencia. Entonces, desde lo más básico de cómo empezar, de qué hacer, o el temor, o algún miedo, o algo que los esté frenando, algún tema que no hayan tratado y que tengan alguna duda, que sea de mejora personal, desarrollo, crecimiento, lancen las preguntas que para eso lo tenemos. Incluso ahorita creo que quiero hablar algo, igual voy a explicar algo. Esto de las metas que habló Manuel, fue una de las cosas que yo me meto al grupo y veo que una de las metas de él había sido como que quiero mejorar frente a las cámaras, hablar y todo eso, y ponerse esa micro meta que estaba hablando, porque
puede tener su meta de hablar frente a las cámaras, es empezar un canal de televisión, un canal de YouTube, un mini programa de emprendimiento, lo que sea, pero empezó con un grupo de WhatsApp. Entonces es parte de la idea de que me desarrollo la idea muy bien y de ahí la saco o voy paso por paso. Entonces es una meta de las que lo conozco hace tiempo y había escuchado que la necesitaba perfeccionar y la tomó de esa manera sin darse cuenta y ahorita dice que se siente mejor en ese tema. Cualquier pregunta, como les digo. Puedes preguntar qué tan bien me comuniqué como para ver si funcionó lo de los 30 días. Ya, por ejemplo, personalmente, yo se lo iba a comentar después. Hace un año, no, en el RILA, año y medio dimos una charla a 300 jóvenes más o menos, aproximadamente 200 jóvenes del Ecuador, alrededor del Ecuador. Y notablemente, ahorita, muchísimo mejor la forma de comunicarse, el tema. Yo escuché al inicio de la presentación, dijo la terminé hace 20 minutos, uno no prepara una presentación o no está preparado una presentación después de 20 minutos de haberla hecho. Entonces se notó claramente que haberla hecho así o haberse preparado le es mucho mejor de una presentación que sí sé que la tenía preparada. Entonces sí, felicitaciones, loco, excelente. Bueno, un gusto conocerte, en pana. Gracias. La pregunta que te tengo es, ya con el recorrido que tú has tenido, los fracasos y los éxitos que has tenido, imaginemos hipotéticamente que hoy lo pierdes todo. Con el conocimiento que ya tienes, mañana ¿cómo empezarías? ¿Por dónde empezarías? ¿Cómo lo harías? Si hoy perdieras todo. Empezaría de alguna manera en negocios que me pongan todo el tiempo en la calle. Ejemplo, vender seguros, bienes raíces, que me tengan constantemente haciendo contactos nuevos y en la calle todos los días mejorando mi manera de venderte algo. Yo los dos negocios, el tema de coaching y el tema de Power Up de los cargadores son B2B, son business to business. Y es algo en lo que los clientes no es de alta frecuencia, van apareciendo prospectos poco a poco. Y ahora me doy cuenta con este tema de lo importante que es desarrollar la habilidad de dos cosas, desarrollar la habilidad de cómo vendes, cómo te comunicas, porque cuando tú vas vendiendo, vas aprendiendo vas generando una sensibilidad para entender cómo se vende bien. No está en un libro, es algo interno, es como una sensibilidad que vas generando. Lo importante que es ir desarrollando eso, que yo creo que con negocios como los que te dije, estás constantemente hablando, entonces desarrollas eso. Y lo otro, lo importante es algo que también yo no es que era escéptico, las relaciones, el networking, lo hacía pero de manera muy a veces muy, yo soy medio parco, medio cerrada, entonces a veces lo hacía así medio parco, pero en este tipo de negocios que te digo, estás constantemente conociendo gente. Y creo que en todo el mundo es importante, y aquí en Ecuador también, pues creo que es más importante tener relaciones, conocer nombres, conocer personas, tener un teléfono que puedas alzar el teléfono. Y así que sería de esa manera, sería como que poniéndome en ese entorno de alta exigencia, algo que me tenga todo el tiempo en la calle. Por ejemplo, con lo del coaching y Power Up, yo podría decir, chuta, si no me llega nada, no, nada. Entonces empezaría con algo que me tenga todo el tiempo en la calle moviéndome. Muchas gracias. Algo que yo tal vez no aclaré en la presentación, ¿qué pasó con los dos negocios? En los dos negocios tengo socios en ambos, tuvimos que cambiar el modelo de negocio. En uno de los dos, en los cargadores, empezamos 3 socios, de ahí pasamos a 4 porque necesitamos que alguien meta capital. Después salieron 2, nos quedamos los 2 que sí trabajábamos. Tocó cambiar el modelo de negocio en ambos negocios. Y nada, cambiando el modelo de negocio, yo en ambos negocios creo bastante, así que tomando decisiones así, digamos, efectivas, o sea, reales y con perseverancia, finalmente se van dando los resultados. Ahora, hay que ir generando también, ser muy intuitivo y generando. Puede ser que probablemente tal vez una de las dos ideas no era buena y yo en algún momento tuve que haberme dado cuenta que había que dejarlo, que había que renunciarlo, pero gracias a Dios salimos adelante con los cambios que implementamos. ¿Alguien iba a preguntar algo? Ya me Mucho gusto, Manuel.
pregunta es acerca de la innovación dentro de un producto de nuestro propio negocio. ¿Qué tan bueno es? Acerca de la innovación de un producto, Sí. pero De nuestro propio negocio, sea indiferente el negocio o emprendimiento que uno tenga. a ver, no sé si te estoy entendiendo bien la pregunta. O sea, si la pregunta es la innovación en general, Sí. ya, por ejemplo, en los cargadores portátiles, es algo que suena muy, muy novedoso, ¿verdad? Yo cuando recién emprendí dije, quiero ser estilo Silicon Valley, que sea un emprendimiento de tecnología y que sea chévere. Y digamos lo de los cargadores se acercaba a algo de tecnología, a pesar de que simplemente es un equipo importado. Y empezamos a implementarlo y nos dimos, al menos yo me di cuenta, y esta es mi percepción, que por tener esta ilusión o ese sensacionalismo que me han vendido en redes sociales de que tecnología es Silicon Valley, tomé decisiones que tal vez no fueron las más rentables, porque tampoco es que me apasionaba lo de los cargadores. Lo hice porque me parecía cool. Y el mercado ecuatoriano, y creo que el mercado de Latinoamérica en general, es un mercado que es reacio a los cambios y es muy guiado por el Por el que diga. no, más que el que dirán por el tema precio. Entonces, por ejemplo, en los cargadores, yo lo veía muy innovador, pero iba a un restaurante a ofrecerle el cargador y a mí la mayoría de administradores me decía, sí, pero chévere, mis clientes van a cargar su celular, pero ¿y yo qué hago? Nada, esto para mí significa gastos, así que no, gracias. O sea, este tema de, por ejemplo, lo de los cargadores puntualmente, de agregar valor al servicio, para el administrador del restaurante, no. Si se les carga el celular, que se les cargue, no es problema mío. Porque si te contrato va a significar que tengo que desembolsar dinero. Entonces, si es ver la innovación solo por este sensacionalismo de la innovación, te diría como que por ahí no es la cosa. Pero si en verdad es la innovación porque realmente hay un propósito con bastante significado y significado para ti más que nada, te diría ahí sí, métete. Manuel, loco, gracias por venir y compartir, y más que todo gracias a todos los que están acá, porque si vinieron fue porque ya tienen algo diferente, están pensando diferente. Háblanos un poco de tu presente, de qué planes o metas, como la charla es relacionada a metas, tienes a futuro, ya te vamos a seguir, los que no lo siguen, síganlo. Háblanos de eso, porque creo que mucha gente está aquí pensando, bueno, ¿y Manuel qué va a hacer después? Actualmente mi cabeza está en, obviamente, que Power Up, que son los cargadores, y Empowerment, que es el tema coaching, crezcan. En Empowerment lo que siempre conversamos es, no puede haber un día a la semana en el que no tengamos horas de dar capacitación. Entonces, digamos, todas mis metas están guiadas a que todos los días tengamos horas, todos los días de la semana tengamos horas de capacitación con alguna empresa, algún grupo, lo que sea. Y en Power Up, lo que también conversamos con mi equipo es, nuestro próximo problema tiene que ser que no tengamos cargadores para ofrecer. Como que nuestro próximo problema tiene que ser que nos hayan comprado tanto que ya no tengamos que ofrecer y nos toque importar más. Entonces, digamos, con esas dos cosas en la cabeza, voy planteando día a día las acciones que ya haya que tomar para, digamos, llegar a eso. Y de ahí, por mencionarte otra cosa, le he cogido como que un gusto bastante grande a este tema de la comunicación, ¿no? O sea, no puntualmente hablar de emprendimiento, pero de encontrar la manera por ahí, mi propio estilo de comunicar. Me quiero desarrollarlo más. Entonces, no sé concretamente cómo lo voy a hacer, qué voy a hacer, pero por ejemplo, este tipo de cosas. Ese grupo que ya hice los 30 videos, pero ahora lo voy a pasar a Telegram y algo me voy a inventar. Pero en lo que también haya que estar constantemente comunicando, cuando se dan oportunidades como estas, de dar charlas, quiero anunciar, para estar todos invitados, vamos a dar una charla con Rabí el 18 de noviembre en la Cámara de Comercio de Guayaquil. También tema de emprendimiento, testimonio, guía y eso. Entonces, por ejemplo, con ese tema de desarrollo de comunicación, lo que hago es ahorita tratar de ponerme en posición en la que me toca hablar, me toca como que exigirme. Pero no tengo claro qué es lo que quiero hacer con este tema de la comunicación.
Algo saldrá, Algo va a salir. seguro. Chévere. Manuel, a ver si podemos poner, porque igual yo creo que tú tienes bastantes seguidores en las redes sociales, o una cantidad considerable, para ver si ponemos un live ahorita y a ver si salen preguntas sin batería. Para ver si es que se podía hacer un live ahí y escuchar a tus seguidores también las preguntas. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta del tema, algo relacionado? ¿No?